Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual veremos una herramienta básica de modelado, la cual corresponde al apartado de modificar. En particular veremos la opción de agujero o hole, empalme o fillet, chaflán o chamfer y roscado o thread. ¿Ya? Para esto veremos dos ejemplos rápidos y sencillos, los cuales será el diseño de una placa de fondo, en el cual nos aprenderemos con una futura placa superior, por ejemplo, y el diseño de un eje. ¿Ya? Para esto comenzaremos diseñando nuestra placa de fondo, la cual será una placa sencilla de 100 por 200 milímetros. Solamente por dar el ejemplo. La extruimos en 10 milímetros, es un espesor suficiente. Bueno, ahora comenzaremos con la herramienta de agujero. Para realizar el agujero, necesitamos decirle al programa en qué posición nosotros queremos que se realice el agujero. ¿Ya? Para esto, iniciamos un boceto en la cara superior y, para nuestro ejemplo, realizaremos una perforación en cada esquina de nuestra placa. ¿Ya? Entonces, a 15 milímetros del borde izquierdo, por ejemplo, y a 15 milímetros de la parte superior. Como costumbre personal, estas líneas a veces me molestan, dado que uno realiza muchas perforaciones o muchas modificaciones al mismo tiempo. Entonces lo que yo hago es señalarlas y les pongo como líneas de construcción, ¿ya? Y así me quedan como líneas punteadas que yo sé que las estoy ocupando simplemente como guía. Ahora, tenemos nuestra primera posición. ¿Cómo fijo esa posición? En crear vamos a la opción de punto y señalo que ahí quiero hacer mi primera perforación, ¿ya? Ahora, como dije, tenemos cuatro perforaciones. Entonces, hay muchas formas de hacer esto. Puedo en cada esquina hacer este mismo ejercicio de señalar las distancias de cada borde. Puedo seguir un patrón rectangular o puedo utilizar la opción de simetría. Simplemente por dar el ejemplo, utilizaré la opción de simetría, en donde primero debo señalar ejes de simetría. Sin importar la distancia, señalo que dos ejes respecto al centro. Voy a la opción de simetría, selecciono la operación que quiero que se repita, selecciono mi eje de simetría y aplico. Y como vemos, se repitió el punto al lado derecho. Luego, selecciono estos mismos puntos y yo quiero que se reflejen ahora en la parte inferior. Y ahí podemos ver que se repitieron. Para verificar simplemente, puedo medir la distancia a cada borde, 15 milímetros y 15 milímetros. Como acceso rápido, aprieto la tecla M y la tecla M es aquella que me permite abrir la herramienta de medir. ¿Ya? Bueno, tengo señalado las cuatro posiciones donde quiero que se realice la perforación y ahora puedo ocupar la opción agujero. Agujero, dado que ya indicamos los puntos donde yo quiero que se realice la perforación, detecta automáticamente dichos puntos. Por ende, me recomienda las cuatro posiciones donde debo realizar la perforación o donde yo quisiera quizás realizar la perforación. Bueno, ahora tenemos varias herramientas dentro de este apartado, comenzando por agujero sencillo, agujero con juego, agujero roscado, lo siento, y agujero roscado inclinado. Realmente las opciones que más utilizarán y que les voy a ejemplificar en este video será agujero sencillo, que es una perforación pasante a través de la placa. Bueno, no necesariamente pasante, ahora les voy a ejemplificar el por qué. Y agujero roscado, ¿ya? Ahora, con asiento, ¿a qué se refiere? Bueno, como sabemos, un perno, por ejemplo, puede tener diferentes tipos de cabezas. Puede tener estas cabezas cilíndricas, puede tener estas cabezas tipo de lenteja, por ejemplo, puede tener estas cabezas cónicas. Entonces, la opción de asiento me ayuda a diseñar un cuello, digámoslo así. Bueno, mejor que se vea acá, este cuello, donde yo aquí modifico las diferentes dimensiones, para esconder la cabeza del perno, particularmente. Por ejemplo, aquí tenemos para esconder estos pernos que son como de cabeza cilíndrica, que les digo, o estos pernos de cabeza cónica. ¿Ya? Bueno, ahora no se ve muy bien, pero este diagrama lo ejemplifica muy bien. Bueno, en nuestro caso ocuparemos la opción sin ningún asiento, ¿ya? Bueno, luego tengo la opción de terminación pasante actualmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está simulando una perforación que atraviesa la placa. En mi caso, no quiero que la perforación atraviese la placa, quiero que tenga una distancia limitada. Y aquí se ve que la perforación
llega a 8 milímetros, o es de profundidad de 8 milímetros. Recordar que la placa es de 10. ¿Cuál es la diferencia entre realizar la operación de agujero mediante esta herramienta y no realizarla a través de una extrusión en donde yo elimine el volumen, por ejemplo? La diferencia se radica en que agujero piensa en la manufactura posterior al diseño, digámoslo así, o en la manufactura real. Por ejemplo, yo voy a comprar una placa de 10 milímetros. Probablemente sea de mayor dimensión a esta de 100 por 200 que yo diseñé. La voy a cortar. Posteriormente yo voy a señalar en dónde quiero realizar las perforaciones. ¿Y cómo realizo una perforación? Mediante un taladrado. Entonces, lo siento, aquí borré esta dimensión. El taladrado, como bien sabemos, se realiza mediante una broca y la broca tiene un cono al final. Entonces, esta operación me va a realizar el agujero con este cono al final, lo cual es algo mucho más real y puede influir al momento de la manufactura o del diseño. ¿A qué me refiero? Al yo diseñar con este cono, puedo indicarle a una maestranza, por ejemplo, cómo yo quiero que se realice la operación que estoy señalando. Esto lo vamos a ver principalmente en el segundo ejemplo, en el del eje, ¿ya? Pero es para que lo tengan en mente. Entonces, voy a hacer una perforación de, no sé, de mantengamos 8 milímetros y de diámetro 6, pensando en posteriormente realizar un hilo para una rosca M6. Ahora, si acepto esto, me va a realizar las 4 perforaciones con esta cono que le mencioné al final, en donde, bueno, no se evidencia muy bien, pero de verdad tiene ese cono ahí al final, créanme. Em, y la siguiente opción, una vez realizado el taladrado, sería realizar el roscado, mediante algún tipo de macho, por ejemplo, en donde yo seleccionaría el cilindro de la perforación, seleccionaría el tipo de, de hilo, de cuerda, el tamaño, el paso y el sentido, si es hilo derecho o hilo izquierdo, además de la profundidad. Por ejemplo, yo realicé un taladrado de 8 milímetros, pero si yo quiero que de esos 8 milímetros solo 3 tengan hilo, por ejemplo, puedo indicarlo aquí. Y ahí se ve que solo la primera parte va a tener hilo. Ahora, si yo quiero que ese hilo no comience del comienzo, valga la redundancia, y comience más adelante, puedo indicarlo aquí, con un desfase. ¿Ya? En nuestro caso, fue la perforación de 8 y quiero que el hilo tenga una profundidad de 8. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la limitancia de la opción roscado? Es que tengo que hacer rosca a rosca. Hice la primera, ahora debo ir a la segunda, y así repetirlo por las 4 opciones, bueno, por los 4 agujeros que realizamos actualmente. ¿Cuál es una opción mucho más rápida? Eliminemos el hilo, en donde utilizamos agujero. La tercera opción era agujero roscado, que básicamente mezcla las dos operaciones, el agujero y el posterior roscado. Entonces simplemente deberíamos cambiar a eso. Indicamos aquí el largo de la rosca, quiero que sea de 8, y el largo de la perforación, que en nuestro caso simplemente haremos que sea coincidente. ¿Ya? Bueno, si aquí le ponía una perforación de 8, el roscado tiene que ser menor o igual a ese largo, ¿ya? Que era el desfase y la profundidad que vimos anteriormente. Y lo acepto. Lo siento, y me equivoqué en que me equivoqué, acá, lo siento. En definir el tipo de rosca. Eh, Anteriormente dijimos que queríamos una rosca tipo M6, entonces definimos el tipo de rosca, el tamaño y el paso. ¿Ya? Paso estándar, 1 milímetro. Y ahora sí, si lo aceptamos, nos queda correctamente hechas las 4 perforaciones con su respectivo roscado. Y ahí tendríamos una placa de fondo en donde reemplazamos posibles tuercas que deban estar al otro lado por un roscado dentro de la misma placa. ¿Ya? Bueno, lo real ahora sería seleccionar un tipo de acero. Ese se ve muy feo. Vamos a dejarle como acero al carbono. Y tendremos nuestra placa lista para ponerla en el diseño o mandar a manufacturar. Ahora, aprovechando nuestra placa, pensando en que esta la pondremos en una máquina, por ejemplo, como les dije, esta placa normalmente sería una plancha de 2 metros por 3 metros, por dar un ejemplo.
Entonces la vamos a cortar mediante esmeril y nos van a quedar estas aristas y bordes con rebarba o aristas vivas que le llaman, que es peligroso porque el operario se puede cortar, o básicamente quien trabaje con esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se le agrega un chaflán. ¿Qué es un chaflán? Es un bisel que se le hace a los bordes. Puede ser desde 5 para que sea algo más notorio, hasta 0,5 por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Hacer la pieza más segura, básicamente. Esto pensando en un trabajo manual. Ahora, si esta placa yo lo hubiera mandado a cortar en corte láser, por ejemplo, posiblemente no le hubiera hecho un chaflán, porque aquí igual tengo dos aristas que son de menor peligro, digámoslo así, pero sería mucho mejor si que fueran redondas. Entonces hubiera utilizado la opción de empalme, por ejemplo. Entonces un empalme de 5 milímetros para mantener la consistencia en esta misma arista. Y ahí queda una pieza mucho más segura de operar. ¿Ya? Eh, bueno, ahora en el siguiente ejemplo veremos que la opción de empalme tiene mucho más usos y la opción de chaflán principalmente va a tener dos usos. El primero, que va a ser eliminar esa rebarba y aristas vivas. Y el segundo, para hacer calces, normalmente. Por ejemplo, piensen en que yo quiero que esta placa va a ser para una repisa. Ya, y aquí arriba voy a dejar una bandeja. La bandeja, imagínense que tendrá como un perfil rectangular. Entonces, para poder calzar esa bandeja y bueno, y que el asiento de la bandeja se autocorrija, digámoslo así, yo puedo realizar un chaflán aquí. Veámoslo por el otro lado, para no confundirnos con el chaflán que ya habíamos diseñado anteriormente. Entonces la bandeja aquí va a bajar y se va a autocorregir la posición dado, por ejemplo, este bisel o chaflán. O por ejemplo, si quieren hacer una guía para un carril, no sé, voy a hacer un tipo de rueda que sea cónica, entonces va a recorrer este camino. Simplemente por dar un ejemplo o algo rápido que se pueda ocurrir. ¿Ya? Pero chaflán normalmente es una opción que sí se usa, pero es un poco más rebuscado o específico en comparación al empalme. ¿Ya? En particular, creo que se entendió bien el cómo se realiza el roscado y la perforación. Para ahora pasar al siguiente ejemplo, que va a ser un poco más útil pensando en una posterior manufactura. Bueno, vamos a diseñar un eje. Un eje sencillo de tres secciones. Una primera sección de 10 milímetros y de 50 de profundidad. 50 igual es harto, pero simplemente por así el ejemplo. Una segunda sección de mayor diámetro. La primera fue de 10, ahora vamos a hacer la de 20. Y de 30 de profundidad, por ejemplo. Y una última sección de 8 milímetros, por dar el ejemplo. Y de 25 milímetros de profundidad. Incluso podría ser de menos. Pongámosle 15 y si siento que este quedó demasiado, pongámosle 30. Ya, entonces imagínense este eje sencillo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la gracia de nuestro eje? Por el lado derecho vamos a acoplarnos a un acople de mandíbula, por ejemplo, mediante una chaveta. Y por el lado izquierdo vamos a hacer esta sección enroscada. Entonces, necesitamos hacer el asiento para la chaveta. ¿Cómo hacemos eso? Esto lo van a ver más adelante, probablemente si que siguen en mecánica, pero para diseñar una chaveta lo primero que uno hace es señalar el final de la chaveta. Bueno, en nuestro caso vamos a hacer la chaveta que va pasada desde el lado derecho hacia el lado izquierdo hasta un límite, no directamente dentro del eje, digámoslo así. No va a tener límites, va a tener solo un límite. ¿Ya? Ahí lo van a entender bien un poco más adelante. Entonces, ¿cómo se fabrica una chaveta?
Primero se realiza una perforación y luego mediante una operación de fresado se desbasta hasta eliminar el resto del material, ¿ya? Entonces, necesito nuevamente hacer un agujero, una perforación, mediante, en este caso, una broca. Entonces, nuevamente, ¿qué debo hacer? Debo señalar un agujero. Primero comienzo señalando la posición del agujero. Ahora, si yo quiero iniciar un boceto, no lo puedo diseñar en la cara de un cilindro. No me deja. ¿Qué hago? Eh, Realizo un plano que sea coincidente a este cilindro. Entonces, vemos que este plano me sirve, pero vamos a hacer un plano desfasado respecto a este era, a menos 5 milímetros, dado que nuestro cilindro era de 10 y ahí nos queda en la parte superior. Ahora podemos iniciar un boceto en esta cara. Nos situamos en el inicio del cilindro y no sé, simplemente por dar un ejemplo, no pueden, perfectamente no va a ser un caso real. Vamos a decir que queremos la perforación a 12 milímetros. Chuta, se me olvidó señalar el ángulo. Entonces, a 12 milímetros con un ángulo de 180. Ahí sí. Nuevamente para que esta línea no me estorbe, la pongo como constructiva y señalo el punto. Perfecto. Entonces ahora en ese punto vamos a realizar el agujero, perforación. Dijimos que nuestro diámetro era de 10, vamos a hacer una perforación sencilla. eh, 3 milímetros es correcto. Y vamos a hacerla de profundidad, probablemente la chaveta sea de 3 por 3 por dar un número simplemente, entonces de 3,5. ¿Ya? Y aquí podemos ver que nos queda el conito ahí adentro. Aceptamos. Y ahí nos quedó nuestra primera perforación. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Esa fue la operación de taladrado. Entonces ahora vamos a hacer un fresado para eliminar el resto del material. Entonces, aprovechando este mismo plano que diseñamos un nuevo boceto, en donde ocuparemos la operación de rectángulo en dos puntos, ocuparemos este punto de acá y el otro borde. Dijimos que era de 3 y 12. Perfecto. Aceptamos y ahora esto simplemente lo vamos a extruir hacia abajo. ¿En cuánto? En 3 milímetros. Y queremos eliminar material. Hacia el otro lado. Ahí. Perfecto. Y eso sería el asiento para nuestra chaveta. ¿Ya? Probablemente ahí la perforación había que hacerla de un poco menos, no sé, unos 3,2 milímetros, algo que hay que calcular, pero para dar el ejemplo y que se vea como una operación real, nos basta. Bueno, vamos a ocultar ese plano. Ahora, eh, el cambio de diámetro dentro de un eje es algo crítico. ¿Por qué? Porque se genera mucha concentración de esfuerzos. Es un gran concentrador de esfuerzos. ¿Cómo resuelvo eso? Mediante un empalme. En este borde le pongo un empalme de 2 milímetros, por ejemplo, o puede ser de 3, para que no se ayude aún más. Y se resuelve ese concentrador de esfuerzos. Así de simple. Lo mismo para esta otra cara. Empalme de 3 milímetros y se resuelve. Ahora, imagínense que este otro lado del eje lo queremos introducir en una tuerca, por ejemplo, simplemente. O en una perforación como hicimos anteriormente con la placa. ¿Qué hacemos? Iniciamos con un chaflán en esta esquina. ¿Por qué? Bueno, un chaflán de 2 es mucho. Pongámosles un chaflán de 0,5, un pincel de 0,5. Porque esto nos va a ayudar a que el eje se posicione mejor dentro de la tuerca, perforación o como le quieran llamar. Nos ayuda a situarlo simplemente, ¿ya? Y ahora podemos simplemente, por ejemplo, ponerle esta cara roscada. Em, no me acuerdo el largo que le había dado, pero podemos ponerle una roscado de 10, por ejemplo. Y nos queda nuestro eje roscado por un lado y con chaveta por el otro. Así de simple. Y ahora sería cosa de darle el tipo de acero que se va a trabajar. Y ahí tenemos nuestro eje.
eso sería el video de hoy. Espero les haya quedado claro cómo se realiza un agujero, cómo se realiza un empalme, un chaflán y una rosca. Espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.